Unity, comunidad de luz, les da la bienvenida a Perlas de Sabiduría con Sandra Taile. Perlas de Sabiduría es un espacio de calma, reflexión y conexión interior. Desde el corazón del Ministerio de Unity, Comunidad de Luz, cada jueves a las 7:30 p.m. abrimos este espacio sagrado para meditar, para compartir y recordar quiénes somos en esencia. Estés donde estés, en la comodidad de tu hogar, en tu teléfono celular o tal vez en medio de la naturaleza. Aquí encontrarás momentos de quietud, mensajes inspiradores y guía espiritual que alimenta el alma y expande la conciencia. Gracias por unirte a nuestra comunidad. Gracias por compartir este viaje interior. Esto es Perlas de Sabiduría, tu espacio de luz y transformación. Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Perlas de Sabiduría, su espacio de encuentro todos los jueves, 7:30 p.m. Nos reunimos aquí para compartir, para meditar, para hacer silencio, para callar todos estos pensamientos que a veces este, nos manejan un poquito la vida de vez en cuando. Así que este justo es el momento y el lugar para hacer esos espacios donde nos damos cuenta de este acelere a veces mental que tenemos, que nos llevan por caminos sinuosos y elegimos parar un momento y comenzar de nuevo. Un caminar pausado, un caminar tranquilo, en calma, en paz, que sabemos que el final del camino es realmente el volver a casa. En cambio, cuando agarramos esos caminos rápidos y sinuosos y dando vueltas y vueltas y para arriba y para abajo y que nos balondean y cuando no las emociones nos vapulean de un lado para el otro, el camino es a casa, igual no hay, yo siempre digo, no hay otro lugar donde ir, pero wow, qué viaje. Otra que montañas rusas, ¿verdad? Bueno, vamos a... Hoy no tengo nada determinado para ustedes, no había pensado mucho realmente en qué meditar, así que simplemente los voy a invitar a que me acompañen al fluir de este espacio de silencio. ¿Les parece? Muy bien, entonces los invito a que cierren los ojos y así se sienten cómodos con eso y tomemos una respiración profunda. Inspiro, expiro, inspiro, expiro. Una vez más, inspiro, expiro. Y hago una pausa.
antes de comenzar a caminar juntos este recorrido hacia nuestro interior, hago un pequeño chequeo de mi cuerpo. Si necesitan mover alguna parte, háganlo. Este es el momento. Chequeo mi mente, si está relajada. Si se va alineando con este propósito. Mis emociones, mis sentimientos, cómo están en este momento. Hoy elegimos un solo propósito: estar abiertos y receptivos al bien, a la guía divina. Hoy, aquí, ahora, me dirijo con calma, paso a paso, al encuentro perfecto del amor y la sabiduría. El bien mayor me aguarda y a su vez el bien mayor está pasando aquí y ahora. Son como gotas que van cayendo una a una hasta formar esa gran visión que una vez elegiste, que está en tu corazón. Y que guardas, anhelas. Que se muestre al mundo. Ese propósito, esa gran obra, eres tú. Simplemente tú. Inspiro. Expiro. Sé que todo está bien. Sé que solo basta una decisión para que toda mi vida se transforme. Decidir el bien para uno. A veces pareciera que eso fuera sencillo, pero a veces no lo es. ¿Cómo se ve en tu vida el bien para ti? ¿Qué significa? ¿Qué manifiestas? Porque tu visión, tu gran visión, es el mayor bien en tu vida.
Eres la idea perfecta del amor. Eres la idea perfecta de la sabiduría, de la imaginación. Eres la idea perfecta de la vida. En alineación completa con todo lo que es y lo no es. Ábrete al fluir del desconocido mundo de Dios. Yo soy uno con Dios. Yo y Dios somos uno. Y en este camino no vas solo o sola. En el camino te acompaña permanentemente Dios, la sabiduría y la belleza. Cada vez que miras a tu derecha, a tu izquierda, al frente o detrás, arriba o abajo, está Dios. Mires donde mires, está Dios. No importa si tienes miedo, si te sientes valiente o cobarde, o si sientes amor profundo. Dios es en todo eso. No importa si estás en pleno nacimiento o estás en el día de tu muerte. Dios está ahí, en la vida y en la muerte aparente. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Ya descubriste cuál es tu propósito. Ya pusiste atención a lo que la guía divina te susurra. Si el camino te presenta y te sientes lleno de energía, entusiasmo, sin ni siquiera saber por qué, es por ahí, porque estás reconociendo el Cristo en ti, en lo que te rodea, en lo que te impulsa hacia el único propósito. Ser Dios aquí en la tierra.
tendrás miles de oportunidades. Estarás y sentirás gratitud permanente, porque cada una de las experiencias vividas te llevan a compartir, a amar y a servir a otros. Lo único que le da sentido a tu vida es ser consciente que eres la expresión divina del amor puro de Dios. Y así en este bendecido día decides aceptar esta tarea de amar, no importa cómo, no importa qué, no importa para qué. Amar sin condición, amar, porque así Dios te ama. Así recibes la magnitud de todo lo que es. En todo momento, en todo lugar, en toda ocasión, sin descanso alguno. La presencia divina es en ti. Toma una respiración profunda. Una vez más, inspiro, expiro. Esto me va trayendo esta conciencia presente del aquí y el ahora. Inspiro, expiro. Suavemente voy tocando mis piernas, mis dedos, y me voy haciendo consciente de este tiempo, de este espacio. Cuando esté listo, abro los ojos. Una pequeña sonrisa se dibuja en tu rostro, porque sabes que todo, absolutamente todo, está bien. So it is. Amén, amén y amén. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por su presencia, por su acompañamiento y por su amor. Que tengan una hermosa, hermosa semana de eclipse, transformador eclipse. Y nos volvemos a reencontrar muy pronto. Aquí en Perlas de Sabiduría, con nuestra comunidad de luz. Bye bye.